Hola a todos, como ya sabéis, esta semana he estado en la Computex. La Computex es una de las ferias más importantes del mundo, y en cuanto a hardware y los temas que tocamos en el canal, es la feria más importante del año. La Computex se celebra en Taipei, Taiwán, y este año he podido estar allí gracias a MSI, así que evidentemente el primer vídeo sobre la Computex va a ser sobre el stand de MSI. El stand de MSI estaba siempre petado de gente y grabar era muy complicado. En otros stands, si esperabas un poquito, siempre podías conseguir estar con el producto a solas y poder grabar algo, pero en el stand de MSI siempre tenías un montón de gente alrededor, era difícil hacerse un hueco, y además el audio quedaba muy mal porque todo el mundo estaba hablando alrededor tuyo, así que el audio lo he grabado después, cuando he vuelto a casa con mi micrófono. MSI ha llevado a la Computex casi todos los productos, y también ha llevado algunas novedades interesantes, así que vamos a verlas. ¡Empezamos! Vamos a empezar por las placas base y vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar por la MEG X399 Creation. En la Computex AMD anunció que dentro de la segunda generación de procesadores Threadripper habrá un modelo con 32 núcleos. Esto es el doble que el Threadripper tope de gama actual, el 1950X con 16 núcleos. Cuando probamos el 1950X vimos como a 4 GHz el procesador podía chupar más de 300 vatios. Si duplicamos el número de núcleos, por mucho que el procesador esté basado en la segunda generación de Ryzen y esté fabricado a 12 nanómetros, a nada que hagamos overclock vamos a tener un consumo que puede rondar tranquilamente los 500 vatios, y no hay placa base del mercado capaz de soportar semejante consumo. De hecho, las placas base, tanto para la gama extrema de Intel, las X299, como para Threadripper, las X399, van bastante al límite. Para semejante bestia de procesador hace falta una bestia de placa base, y por eso MSI ha creado la MEG X399. Esta placa base cuenta con 19 fases de alimentación, 19, es una burrada. El controlador de voltajes que encontramos en esta placa base es un IR35201 de Infinitium Technologies. Es un habitual en las placas base de gama alta. La chica de MSI que llevaba el tema de las placas base me dijo que el VRM tiene una configuración 16 más 3 fases, con 16 fases de alimentación dedicadas a alimentar el procesador y 3 fases de alimentación dedicadas al SOC. Según las especificaciones del controlador de voltajes, soporta hasta 8 fases de alimentación, por lo que las 16 fases del procesador están duplicadas y trabajan en una configuración 8x2, es decir, se reparten el trabajo en parejas de 2. Junto al VRM para alimentar el procesador contamos con dos conectores de 8 pines, y la verdad es que esta es una de las pocas placas base donde tener dos conectores de 8 pines tiene algo de lógica y no es simplemente puro marketing. En las placas X399 para la primera generación de Threadripper solíamos tener una configuración con 8 fases de alimentación para el procesador. Ahora tenemos el doble de núcleos y esta placa base cuenta con el doble de fases de alimentación, 16. En teoría, el Threadripper de 32 núcleos debería ser compatible con todas las placas X399. En la práctica no va a ser así, al menos no si quieres que trabaje a altas frecuencias. O le metes una placa base como esta o vas a tener problemas con el consumo. Las placas X399 que hay actualmente en el mercado no van a soportar el consumo de este procesador. La verdad es que este VRM tiene mucho mérito, porque en placas base con 8 slots de RAM, los fabricantes suelen tener problemas de espacio para meter VRMs potentes. De hecho, en el pasado hemos visto como algunas marcas han dejado tan solo 4 slots de RAM para poder meter más fases de alimentación en el espacio que ganan. Pero MSI ha conseguido meter 19 fases de alimentación sin renunciar a los 8 slots de RAM. En cuanto a la disipación del VRM, tenemos el disipador que los cubre, que es bastante grande, pero además la zona lateral que cubre los puertos de entrada y salida es también un disipador bastante tocho, y se une al primero mediante un headpipe, por lo que también ayudará a disipar el calor del VRM. Personalmente, teniendo en cuenta el consumo que puede llegar a tener el Threadripper de 32 núcleos, no me hubiese disgustado ver algo de refrigeración activa, es decir, algún ventiladorcillo apuntando al disipador del VRM, así no dependemos al 100% del flujo de aire de nuestra caja. Por mucho que tengamos un VRM bestial, el consumo del Threadripper de 32 núcleos si le hacemos OC va a ser muy alto. Respecto al resto de características de esta placa base, tenemos 10 conectores para ventiladores. Podemos conectar hasta 7 M2 utilizando el extensor M2 que os voy a enseñar a continuación, aunque la placa base cuenta con 3 ranuras M2, todas ellas con cubiertas para ayudar a disipar el calor. Otro dato interesante es que tenemos 2 chips LAN de Intel, por lo que tenemos 2 puertos Ethernet en esta placa base. Esto nos puede permitir, por ejemplo, si vamos a utilizar esta placa base en un servidor, tener 2 conexiones a internet para tener redundancia.
O por ejemplo, podemos utilizar una para conectarnos a internet y la otra para conectarnos a una Raspberry Pi o a un dispositivo similar. Tener dos puertos Ethernet nos da más posibilidades. En cuanto al diseño estético de la placa base, es un poco especialito, habrá gente que le guste y a quien no, pero en el mundo de los coches hay un dicho: si un coche es rápido, el coche es bonito. Creo que esto también se puede aplicar a las placas base. La placa base está enfocada a creadores de contenido, ya sea gente que renderiza vídeos muy pesados, gente que trabaja con modelos 3D, simulaciones... Vamos, el mismo público al que se dirigen los Threadripper de AMD. No hay fecha de lanzamiento, pero seguramente llega a finales de año junto a los nuevos Threadripper. Tampoco hay precio todavía fijado, pero me han dicho que podría rondar los 400-500 euros, que es más o menos el precio en el que se mueven las placas base de gama alta X399 y X299. Por lo que comparado con lo que ya tenemos en el mercado, el precio no es demasiado alto. Hay que tener en cuenta que esta placa base está pensada para un procesador que probablemente ronde los 2000 euros. Seguimos con las novedades. ¿Veis esto de aquí que conecto a la placa base? ¿Qué creéis que es? ¿Una tarjeta gráfica? La verdad es que parece una tarjeta gráfica, pero no, es un extensor M2. Se trata de una plaquita que nos permite conectar hasta 4 SSDs M2 a través de un puerto PCI Express. Pero lo más interesante es que para refrigerar los M2 tenemos un disipador propio de una tarjeta gráfica. De hecho, diría que es el disipador de la GTX 1050 de MSI reconvertido, por lo que va a mantener los M2 a muy buenas temperaturas. ¿Y qué conseguimos conectando 4 M2 a nuestra placa base? Pues si los ponemos en RAID 0 con 4 SSDs Intel 950p, conseguimos velocidades absurdamente altas como estas, 10.000 MB por segundo de lectura y escritura. Como referencia, un SSD SATA de gama alta ronda los 550 MB por segundo, es decir, casi 20 veces más lento. Los mejores M2 rondan los 3.000 MB por segundo de lectura y escritura. La velocidad que conseguimos con este RAID de 4 SSDs M2 es una auténtica bestialidad. Y además vamos a tener los M2 trabajando a temperaturas muy bajas. Este extensor está pensado para placas y procesadores X299 o X399, que cuentan con más de 16 líneas PCI Express. Por lo tanto, los M2 pueden ir conectados directamente a las líneas PCI Express del procesador. Así podemos aprovechar toda la velocidad que conseguimos con el RAID 0. En el caso de los procesadores de la gama doméstica, tan solo tenemos 16 líneas PCI Express en el procesador, y esas 16 líneas se utilizan para la tarjeta gráfica. Por lo tanto, tendríamos que decidir entre utilizar solo 8 líneas PCI Express para la gráfica, reduciendo el ancho de banda que disponemos, o conectar los M2 a través de las líneas PCI Express que aporta el chipset. Pero estas líneas no son tan rápidas como las directas al procesador, por lo tanto no aprovecharíamos toda la velocidad que nos aporta el RAID de 4 SSDs M2. Por eso este extensor está pensado para los i9 de Intel o los Threadripper de AMD. En el caso del benchmark que os he mostrado, se estaba utilizando una placa base MSI X299 Slim Plus junto a un i9 7980XE, el tope de gama de Intel. Junto a este extensor también tenemos otro que nos permite conseguir dos USBs 3.1 tipo C y otros dos DisplayPort extra. Para seguir con el tema de las placas base, había un expositor con todas las placas base de MSI expuestas. Estaba la X299 X-Power Gaming, que parece un ovni, la X299 Gaming 7 con los LED puestos en modo discoteca. Varias placas bases expuestas las hemos probado y tenéis la review subida en el canal, así que vamos a ir directamente a las placas interesantes. Hasta ahora, para hacer sus placas base más bonitas, MSI cubría los puertos traseros con cubiertas de plástico, como por ejemplo podéis ver en la X299 Carbon. A partir de ahora, los diseños de MSI van a cambiar, y van a cambiar para bien. Ahora, en vez de cubrir los puertos con cubiertas de plástico, el disipador del VRM se va a alargar para cubrir los puertos. Podemos verlo, por ejemplo, en la H370 Pro Carbon. De esta forma, aparte de mejorar la estética, se mejora la disipación del VRM. Tenemos un disipador con una superficie mucho mayor. Aquí tenéis otro ejemplo, la B360M Mortar, que como curiosidad también tiene una zona en el disipador dedicada a que pongamos nuestro sticker personalizado. Y con esta placa base tenían también por allí montado un PC muy chulo, era súper pequeñito. Otra cosa que está haciendo MSI es sacar muchas de sus placas base en dos colores, blanco y negro, para que podamos elegir la opción que mejor se adapte a la estética de nuestro PC. Si vamos a montar un PC en una caja blanca, podemos comprarnos la placa base en color blanco. Si vamos a montar un PC donde los colores predominantes van a ser los colores oscuros, entonces podemos comprarnos la placa base en negro. La placa base es idéntica, así que se agradece que tengamos más opciones para elegir.
Otra placa base que me llamó mucho la atención fue la Z370i Gaming Pro Carbon, de la cual también era una variante idéntica con el chipset B360, y supongo que en el futuro sacarán algún modelo similar para AMD. La placa base era enana, era incluso más pequeña que mi mano, pero aún así es una placa base bastante buena. Cuenta con 6 fases dedicadas para el procesador, cubiertas con un pequeño disipador. Con este VRM podemos sin problemas montar aquí un i7 8700K e incluso podríamos pensar en ocearlo. Tenemos 2 slots de RAM y un puerto PCI Express en formato sobremesa. En algunas placas base de este tamaño es común ver los puertos usados en portátiles, que son más pequeños. Esto es un problema porque las gráficas en formato MXM, que son las que se usan en portátiles, son muy caras. Y además conseguirlas es muy complicado. En esta placa base tenemos los puertos que encontramos en cualquier otra placa base para sobremesa, así que podemos conectar cualquier módulo de RAM o cualquier tarjeta gráfica. Tenemos Wi-Fi integrado, 4 SATAs y por si fuera poco también tenemos un puerto M2 en la parte trasera de la placa base. Con esta placa se puede montar un mini PC muy guapo. También tenían por allí algunos modelos de gama baja sin disipación en el VRM. Siempre os he dicho que yo no montaría un hexacore de Intel en estas placas base, porque con el consumo de un procesador de 6 núcleos el VRM se puede chamuscar, pero tenía la duda de saber qué pensaban en MSI sobre este tema, y efectivamente opinan igual que yo, solo recomiendan montar Pentiums y procesadores similares en estas placas base, no recomiendan montar aquí procesadores de alto consumo. También pregunté por las placas base Z390 de Intel que fueron anunciadas oficialmente hace unas semanas. No había ninguna por la Computex, ninguna marca las tenía todavía. Me dijeron que estaban trabajando en ellas. También pregunté por esos supuestos procesadores Coffee Lake de 8 núcleos, para los que estarían pensadas las placas base Z390, pero no sabían nada. Por la forma en la que me lo dijeron creo que realmente no sabían nada, y si lo sabían la chica encargada de las placas base miente muy bien. Y bueno, dejamos ahora las placas base para pasar al siguiente tema. MSI tiene un acuerdo con Corsair para que la iluminación de sus productos sea compatible con la de los productos Corsair. Allí tenían una pequeña demo de esto. La iluminación RGB de los ventiladores, placa base, refrigeración líquida, RAMs, GPU, teclado, ratón, alfombrilla e incluso monitor estaban sincronizados. Con esto se pueden hacer algunos efectos bastante chulos. Aunque esta setup estaba pensada para enseñar un nuevo producto, el MSI Streaming Boost. Esta es una capturadora HDMI pensada para la gente que hace streaming de juegos de móvil tipo Clash Royale y similares. La idea es que conectas el móvil a ella mediante un adaptador y haces el streaming desde un PC en vez de desde el propio móvil, utilizando por ejemplo OBS para poder añadir una webcam, un overlay y demás. La verdad es que no le veo mucho sentido a esto cuando existen formas de transmitir la pantalla del móvil al PC sin tener que comprarte una capturadora. Y si el PC solo estás usando para hacer streaming, aunque sea poco potente, el procesador va a ser capaz de procesar el vídeo sin problemas, así que no necesitas gastar dinero en una capturadora para esto. Además, esta capturadora tiene un problema fundamental, soporta como máximo una resolución 1920 x 1080 píxeles, pero resulta que la pantalla de prácticamente todos los móviles modernos utiliza un ratio 18/9. Algunos incluso utilizan ratios bastante raros, como el S8 con un ratio 18.5/9 o el iPhone X con un ratio 19.5/9. Por lo tanto, si no quieres que la imagen se deforme, vas a tener que utilizar resoluciones muy bajas para usar la capturadora con estos móviles. Si vas a hacer una capturadora pensada para móviles, deberías al menos dar soporte a las resoluciones que utilizan los móviles más comunes. Creo que MSI ha visto que en el mundo de los móviles hay dinero y le ha pedido a alguna compañía que se dedica a hacer capturadoras que le haga un modelo con su logo y ya está. Pasamos ahora con las tarjetas gráficas. Por desgracia Nvidia no ha dicho nada de sus nuevas GPUs, así que por aquí no hay nada nuevo. En el caso de Nvidia tenemos los dos modelos Gaming, la Trio X y la Gaming X, y después tenemos los dos modelos digamos que low cost, las Duke que actualmente solo se venden en Estados Unidos y China y las Armor. En el caso de AMD sorprende que solo tengan el modelo Mech, que diría que es una variante un poco mejorada de las Armor. Actualmente no producen las Gaming X para AMD, cosa que sí estaban haciendo hasta ahora. Les he preguntado si esto tenía algo que ver con el GeForce Partner Program, que supuestamente se canceló de cara al público, pero es posible que detrás de los telones siga existiendo. Este era un programa de Nvidia para conseguir que las submarcas gaming de las ensambladoras como los modelos Gaming X de MSI fuesen exclusivos de Nvidia. Al preguntar al chico que se encargaba de las tarjetas gráficas si no tenía las Gaming X para AMD debido al GeForce Partner Program, se rió un poco y me dijo, no lo sé, tal vez. Vamos sobre el resto de productos. Me encantó el stand para cascos que ha creado MSI, el MSI Premium Stacker. Tiene una pantalla holográfica de 800 x 480 píxeles, donde está el dragón de MSI.
Pero además de esto, tiene otras muchas más utilidades. Podemos hacer una videollamada y ver a otra persona en el stand, podemos ver las temperaturas del PC y otros datos del PC en el stand, nos avisa de las notificaciones que llegan a nuestro teléfono móvil. Además, tiene varios USBs para conectar dispositivos al PC y el frontal es un cargador para móviles inalámbricos. La verdad es que está muy guapo y ojalá no se haga muy caro porque yo quiero uno. También tenían por allí sus PCs premontados. Ya hemos analizado aquí el Infinite, así que el otro interesante que tenían era el Trident A. Los Trident se volvieron famosos por su tamaño, similar al de una consola. Los nuevos Trident A siguen siendo compactos, pero su diseño mejora bastante. Al igual que en el resto de modelos, se utiliza un diseño por compartimentos, es decir, el disipador del procesador está en su propio compartimento, la tarjeta gráfica está por detrás en su propio compartimento y la fuente está en otro compartimento. De esta forma, el calor generado por un componente no pasa al resto de componentes, y es más sencillo sacar el aire caliente de la caja. Como estáis viendo, también han añadido cristal templado en el frontal. Estos nuevos Trident soportan procesadores hasta el i7 8700, y el compartimento de la tarjeta gráfica ha sido rediseñado para albergar GPUs de gran tamaño. Podemos meter hasta una GTX 1080 Ti. El diseño la verdad es que me gusta mucho, está muy bien pensado y se consigue meter un PC muy potente en un espacio muy pequeño. Además, el cristal templado y el RGB quedan muy bonitos. Eso sí, puede provocar que pierda algo de portabilidad respecto al anterior modelo, ya que teniendo cristal templado es más difícil, por ejemplo, meterle una maleta y llevárnoslo de viaje, ya que el cristal templado es muy frágil. De todas formas, también han actualizado el diseño anterior de los Trident a la octava generación de procesadores Intel, por lo que podemos escoger entre los dos diseños. MSI se ha metido recientemente en el mundo de los periféricos y por allí tenían algunos de sus monitores. Tenían un monitor 32 novenos, que es como tener dos pantallas 16 novenos unidas, pero sin el marco intermedio. El monitor tiene una resolución 3840 x 1080 y una tasa de refresco de 144 Hz. También tenían un nuevo modelo que según ellos es el monitor con menor tiempo de respuesta del mercado, el MSI NXG 251, con una tasa de refresco de 240 Hz y 0.5 milisegundos de tiempo de respuesta. Respecto a los monitores de MSI ya sabía la respuesta, aunque quería preguntar para asegurarme. MSI no fabrica los monitores, sino que los encargan a una empresa externa que se dedica a fabricar monitores. Por último nos queda el mundo de los portátiles. Por allí tenía algunos portátiles bastante chulos. Tenían varios modelos gaming con procesadores de octava generación y GPUs Nvidia. Había diferentes configuraciones con diferentes componentes, pero todos ellos compartían diseño. Por ejemplo, el GF63 con un i7 y una GTX 1050 Ti, o el GP63 con una 1060. Lo interesante de estos modelos es que eran muy finos y al mismo tiempo muy potentes. Aunque como siempre, el problema de hacer portátiles muy finos es que el calor acaba subiendo hacia la zona del teclado y puede ser molesto. Está calentito. Las teclas tienen bastante calor y aquí quema. Aunque en cuanto a temperatura de los componentes no creo que estén demasiado mal, ya que tenían por allí expuesto el sistema de refrigeración y era bastante bueno. 3 ventiladores, 2 para la tarjeta gráfica y 1 para el procesador, aunque con headpipes que unían ambos disipadores. Luego también tenían algunos modelos tochos, como el GT75 Titan con una GTX 1080 de sobremesa y el i9 para portátiles, que se diferencia de los i7 en que es overclockeable. Por lo tanto, el portátil lleva un sistema de refrigeración muy tocho con 10 headpipes. Y para poder aprovechar la potencia podemos elegir entre una pantalla 1080p 120 Hz o una pantalla 4K IPS. También tenían el GT83 Titan, que aunque es un modelo del año pasado con procesador de séptima generación, sigue siendo impresionante por lo gigante que es y por ser un portátil con un teclado mecánico. Por allí también tenían una gama de ultrabooks muy finos y ligeros. Pesa muy poquito. El modelo PS72 tiene un grosor de 15,9 milímetros y pesa tan solo 1,19 kilos. Estos portátiles no están pensados para juegos, llevan una MX 150 que es una GPU bastante básica. Muy buena para ofimática, ver vídeos, Netflix y demás, pero no está pensada para jugar a Battlefield. Esta familia de portátiles está pensada para gente que lleva su portátil de lado a lado, por ejemplo, estudiantes. Y bueno, para terminar, también tenían por allí una zona dedicada al mundo profesional, y la verdad es que yo no sabía que MSI tenía una gama profesional. Tenían el portátil VE73, pensado para gente que se dedica a simulaciones. Se puede elegir entre un i7 de octava generación o un Xeon junto a memorias ECC, es decir, memorias con comprobación de errores, un tipo de memorias que se usa mucho en el mundo profesional. En cuanto a la GPU, lleva una Quadro P3200 de Nvidia, que vendría a ser similar a una GTX 1070.
La verdad es que el portátil era muy fino para el hardware que lleva dentro. También tenían un PC de sobremesa muy compacto, pensado también para el mundo profesional, el Vortex W25, con un i7 de octava generación y una Quadro P5200, que vendría a ser similar a una GTX 1080. Y por desgracia también tenían por allí una máquina de tortura de GPUs, también conocida como granja de minería de criptomonedas. Y con esto terminamos el recorrido por el stand de MSI. Espero que os haya parecido interesante. A mí personalmente las dos cosas que me han llamado la atención han sido la X399 MEG y el stand para los cascos, que está muy chulo. Aunque también hay otras cosas interesantes como las tarjetas de expansión M2, el cambio de diseño de las placas base para mejorar el disipador del VRM, los portátiles estos finitos con procesadores de 6 núcleos. Tengo curiosidad por saber qué es lo que más os ha llamado a vosotros la atención, así que ponedmelo por los comentarios. Hasta el próximo vídeo. Adiós.